Ya, bien jóvenes. El tema de hoy es relaciones métricas 2. La semana pasada se desarrolló relaciones métricas 1, correspondiente a un triángulo rectángulo y a la circunferencia. Ahora es para un triángulo que no es rectángulo. Se llama triángulo oblicuángulo. A ver, ¿en qué consiste más o menos este tema? Ya. La primera parte consiste en determinar qué clase de triángulo es considerando los lados. Por ejemplo, el más típico, si tú tienes un triángulo cuyos lados son 3, 4, 5 y te pregunta qué clase de triángulo va a ser triángulo rectángulo. De la suma de los cuadrados de los otros lados. Eso es lo primero que se te vino a la mente. Otro, pero como tú ya conoces, directamente vas a decir que es un triángulo rectángulo. Elévale al cuadrado. ¿Ya? Y lo sumas los cuadrados de los menores. Resulta que esta cantidad es la misma que esta cantidad. Y entonces, cuando esto suceda, dices que el triángulo es rectángulo. Ahora, siguiendo el mismo proceso, la misma técnica, imagínate que tengas 6, 8, 9. Separas el mayor y lo elevas al cuadrado. Y los otros lo elevas al cuadrado y los sumas. Acá te da 81 y al otro lado te da 100. Y es así. Entonces, cuando sucede esto, ya no es triángulo rectángulo. Será otro triángulo. Es o acutángulo o obtusángulo. A ver, ¿qué va a pasar? Veamos otro trío de lados. 12, 7, 6. ¿Está bien? Elevas el mayor al cuadrado y los otros menores lo elevas al cuadrado y los sumas. ¿Qué sucede acá? Esto sucede. Ese es mayor. Entonces, cuando existe esta relación de desigualdad, ya no es triángulo rectángulo, es un triángulo oblicuángulo. Por eso que el tema es relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo. Entonces la técnica dice, si es menor en este lado, el triángulo es acutángulo. Y si es así, el triángulo es obtusángulo. ¿Estamos? Obtusángulo. Entonces, el primer tema consiste en identificar qué clase de triángulo es. Es muy importante, puesto que hay ejercicios en los cuales te dan los tres lados y cómo vas a desarrollar, si dice traza la altura, la proyección, la mediana, si no sabes con qué triángulo estás trabajando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la introducción del tema de hoy y justamente la técnica para identificar qué clase de triángulo es, lo tienen ahí. Dice determinación de la naturaleza de un triángulo. Como ya les expliqué, mira, hay un triángulo ABC
de medidas cuyos lados tienen las medidas A, B y C. Pero fíjate este dato, ¿no? Hay un dato muy característico. Tienes que saber qué lado es mayor. ¿Por qué? Porque recuerda que es el mayor de los lados que tiene que elevarse al cuadrado. Entonces aquí se identifica claramente que B es mayor. La primera parte que dice, si B cuadrado, siendo B mayor, es la suma de los cuadrados de los lados, entonces al ojo el triángulo es rectángulo. Y B debe ser hipotenusa. Segundo, ¿qué pasa si B cuadrado es menor que la suma de los cuadrados de los otros? El triángulo es acutángulo. Y todos los ángulos son agudos. Y la tercera, B cuadrado es mayor que A cuadrado más C cuadrado. En ese caso el triángulo es obtusángulo. ¿Y dónde es obtuso? Obtuso es frente al lado B. Esa es la manera en la cual usted tiene que identificar qué clase de triángulo es. Porque en el tema de triángulos 1, ya hace mucho tiempo, si a ti te decían, si los ángulos de un triángulo son agudos, ¿qué triángulo es? ¿Tú qué decías? Acutángulo. Pero acá te van a dar como dato los lados y tienes que saber cómo identificar la clase de triángulo. ¿Ya? Muy bien. Veamos el teorema fundamental, ¿no? Ley de proyecciones. Ahora, la semana pasada les enseñé lo que es una proyección, ¿no? La proyección, ¿ya? Por ejemplo, repasando, tengo una recta y tengo un segmento. Vamos a suponer que el segmento sea AB y quiero proyectar el segmento AB sobre esta recta horizontal. Ahí está. Entonces, ¿qué se hace? Como es proyección ortogonal, se traza desde B una perpendicular. Luego tenemos el pie de una perpendicular, H. Muy bien. ¿Y cuál es la proyección? La proyección es todo este segmento de acá. Ese segmento es la proyección. ¿Ya? Entonces colocamos aquí. ¿Proyección de quién? De AB. Se supone sobre la recta horizontal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este teorema se llama ley de proyecciones. Vamos a ver la importancia que tiene esto. ¿Eh? Mira. Fíjate. Tengo un triángulo de lados 8, 9, raíz de 7. Ahí está. Y te piden el área. Entonces, al toque, ¿tú qué dices? Tengo la base, me falta la altura. Porque el área de base por altura sobre 2. No tienes la altura. No se puede calcular bajo ninguna fórmula la altura. Y entonces, ¿qué hago? Utiliza la ley de proyecciones. Le pones una X y le pones acá raíz de 7 menos X. Y utiliza la ley de proyecciones, que es muy fácil. Entonces, la ley de proyecciones es vital en este tema. Y cuando no puedas resolver un problema, pues la ley de proyecciones lo va a resolver. ¿Ya? Ahorita la van a conocer. Ya. ¿En qué consiste esto? Han leído, acá en la parte de arriba dice, la diferencia de cuadrados de dos lados es equivalente a la diferencia de cuadrado de sus proyecciones sobre el tercer lado. O sea, la proyección de A es I
y la proyección de C es X. Esas son sus proyecciones. Dice, la diferencia de cuadrados de dos lados. Vas a escoger dos lados. Por ejemplo, escoge el A con el C. Y entonces dices A elevado al cuadrado menos C elevado al cuadrado. ¿Qué es eso? La diferencia de cuadrados de dos lados. Y eso equivale a la diferencia de los cuadrados de sus proyecciones. O sea, la proyección de A, porque lo primero que has tomado es Y, ¿cierto? Sería entonces Y cuadrado menos la proyección del otro de C es X al cuadrado. ¿Ya? Ahora, demostración es muy fácil. Mira, ponle H. Aplica un Pitágoras a un lado y al otro lado. Aplícalo. Réstalo y te sale esto. Sumamente sencillo. Pero ya no utilices Pitágoras, utiliza este teorema. ¿Ya? Pero este teorema va conjuntamente con los triángulos pitagóricos que están ahí presentados. Todos ustedes tienen que saber esto. Esto es como una ley en la geometría, sobre todo en este tema, ¿no? 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 3, 4, 5. O sea, son triángulos pitagóricos. No solamente ellos, sus múltiplos y los submúltiplos. Se los puede dividir entre 2, multiplicar por 3, en fin. Todo se puede hacer con esto. Ahora ustedes dirán, ¿esta ley de proyecciones tiene utilidad? Tiene tanta utilidad que el día miércoles, este miércoles, hace 4 días, esto vino en el examen de admisión de la UNI para resolver este problema. Es un cuadrilátero que tiene diagonales perpendiculares. Ahí está. ¿Ya? Y entonces, acá le pusieron 3. ¿Ya? 3, 2, 1. Y te pedían calcular cuánto vale X. Ahí está. ¿Qué tiene que ver ese con la ley de proyecciones? Es fácil. Mire este triángulo. ¿No hay ahí una altura trazada? Por supuesto. Entonces ponle un par de segmentos. Cualquier letra que se te ocurra. M y N. Y aplica la ley de proyecciones. ¿Cómo es eso, profesor? Escoge dos lados, 3 y 2. Elévalos al cuadrado y a su diferencia. 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y eso es igual ¿a quién? A m cuadrado, ¿no es cierto? M cuadrado menos n cuadrado. ¿Está bien? Ya. Ahora, esa es la ley de proyecciones en ese triángulo amarillo. Y en el triángulo de abajo, puedes hacer lo mismo. Tomas x con 1. Entonces sería x al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Y cuál es la proyección de x? M. Otra vez entonces aparece m al cuadrado menos n cuadrado. ¿Y qué crees tú? A ver,
no son iguales. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Igualas nada más. 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado es 9 menos 4, 5. Igual a x cuadrado, ¿cierto? Menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? Sale inmediatamente la respuesta. X igual raíz de 6. Porque siempre me preguntaban alumnos de otra sección, ¿ya? Y me decían, ¿y cuál es la utilidad de este teorema? Porque ellos, no sé con quién han estudiado acá en la academia, ¿no? Porque los profesores siempre nos ponemos de acuerdo, sino en otra academia, le enseñan el teorema de Euclides. Si bien es cierto, es importante, pero la ley de proyección es más importante que ese teorema. Y puede resolver cualquier problema, ¿ya? Mira acá lo que vino en el examen de uni, obviamente lo que han postulado acá del APO lo han hecho al ojo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la utilidad de la ley de proyecciones. Esta ley de proyecciones se emplea para la ley de cosenos. Usted puede llamarle teorema de cosenos. Bueno, yo cuando era estudiante me decían ley de cosenos, ya se me quedó ya. Si quieren, póngale teorema de cosenos. Entonces, ¿por esto para qué sirve? Por ejemplo, mira, tienes un triángulo con un ángulo, ponte de 53, y quisieras calcular esto, este vale 3, este vale 6, y quiere calcular esto. Pero quiere calcularlo directamente, no trazando la altura, viendo el notable, Pitágoras, no, sino hacerlo directamente. Esa es la ventaja que tiene la ley de coseno, que lo puede resolver fácilmente. Ahora, más adelante en geometría del espacio, rectas y planos, se usa mucho ley de coseno. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste esto? Ya, mira, los lados A, B y C representan, obviamente, las medidas de la misma. ¿Ya? Y entonces, teta es el valor del ángulo opuesto al lado A. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple. Ojo, yo le he puesto teta. Teta puede estar en cualquier ángulo. Y se puede cumplir acá 3 leyes de coseno respecto a cada lado. Entonces, esto es así. Si tú quieres relacionar teta con los lados, entonces fíjate el lado que está al frente de teta. No es lado mayor ni menor, cualquier lado que está frente a teta, por si acaso. Entonces, se cumple lo siguiente. El cuadrado del lado opuesto a A, o sea, teta, o sea, A cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. O sea, B elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ya. Luego viene menos el doble producto de B por C. Y luego esto multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado A. Ahí está. Listo. Esa es la ley de cosenos. Entonces, utilizar la ley de cosenos evita estar trazando una altura y aplicar ley de proyecciones o si no, 2 veces Pitágoras. Vamos con un ejemplo. A ver. Vamos a suponer, ¿ya? Mira, dice acá, ejemplo. Ejemplo. Supongamos, dices, a ver, los lados de un triángulo miden
3, 5 y 7. Halle la medida del mayor ángulo. Ya dices. Bueno, la pregunta sería, ¿no? Y si tengo los lados 3, 5 y 7, ¿qué clase de triángulo es? Ya, podemos averiguar la clase de triángulo. A ver, mentalmente, 7 al cuadrado es 49. ¿Estamos de acuerdo? 49. Los otros, 3 y 5, 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, llega a 34. O sea, ¿qué se está comprobando? Que 7 al cuadrado, ¿no es cierto? Es mayor que la suma de los cuadrados, ¿ya? De los otros lados. Por lo tanto, el triángulo es obtusángulo. Ahora, ustedes dirán, ¿es necesario utilizar la naturaleza de un triángulo, o sea, aplicar esa propiedad que les expliqué al inicio? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque a ti te piden la medida del mayor ángulo, no te piden que dibujes. En todo caso, te puedes equivocar al inicio dibujando, pero te rectificas con el valor del ángulo que estás calculando. Pero determinar la naturaleza de un triángulo, o sea, determinar qué es obtusángulo, ¿qué te permite? Te permite saber, ¿no? Con certeza de qué clase de triángulo estamos hablando, pues, ¿no? O sea, para hacer un dibujo correcto, sin necesidad de aplicar directamente la ley de coseno. Aquí ya sabes que es obtusángulo y el lado mayor es 7. Y el otro lado, ¿cuánto es? 3. Y el otro es 5. Como te piden el ángulo de mayor medida, entonces vamos a suponer que sea X grados. Aquí está. ¿Cómo calcular eso? Ley de cosenos. ¿Ya? Sería entonces 7 al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los otros. 3 al cuadrado sería entonces acá 3 al cuadrado. A ver. Ya, 7 al cuadrado. Ustedes van haciendo sus cálculos, ¿no? O sea, la idea es no solamente que miren cómo lo hago, sino hagan sus cálculos. O sea, esto es matemática y dibujo. Entonces, si ustedes no, por su cuenta, están resolviendo, entonces están viendo una película nada más, ¿no? Y vean en qué momento me equivoco. Menos el doble producto de 3 por 5 por el coseno de X. Ya. Haces el desarrollo, que son números enteros, y el coseno de X, ¿ya? Te sale menos, así te sale menos un medio, menos un medio. ¿Qué pasaría si fuese positivo? Si coseno de X es un medio, pero positivo, X sería 60. Pero cuando es menos un medio, el coseno, entonces de 60 le resta 180, entonces X te va a salir, ¿cuánto? 120 grados. Ahí está. ¿Qué hubiera pasado si de frente le aplicabas la ley de cosenos?
Entonces hubieras obtenido x 120 y después hubieras dibujado lo correcto, que es esta que está acá. ¿Ya? Entonces apliquen ley de cosenos prácticamente en la mayoría de problemas de este tema. ¿Ya? Muy bien. Ahora el teorema de Stewart. Este teorema es, por decir, el centro del capítulo. Prácticamente, gracias a este teorema se demuestran los demás teoremas, tales como de la mediana, de la bisectriz, en fin. Y de ahí, obviamente, Euler, un montón de teoremas. Si ustedes observan ahí, por favor, lean. ¿Ya? Lean, que es muy importante. Mientras yo acá voy a colocar un ejemplo. Léanlo, 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 léanlo. Ya. Ya habrán leído, supongo, ¿no? Ya. En este triángulo ABC, ¿ya? X es una cebiana y C, A y B los lados. Cuando traza la cebiana BF, hay dos segmentos que se determinan, M y N. De preferencia que no sean iguales, porque si no sería teorema de la mediana. El teorema relaciona estos elementos en una ecuación cuadrática. ¿Cómo? Ya habrán leído ustedes ahí. Voy a poner acá, se cumple. ¿Ya? El cuadrado de la cebiana. Entonces vamos a ponerle acá x elevado al cuadrado. Multiplicado, ahí dice, por el lado opuesto, en este caso B. Es el único lado que se opone a la cebiana. Y esto es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. Los otros lados son C, ¿ya? ¿Quién más? C y A, pero de ellos se eleva al cuadrado. Ahí está. Pero dice, cada uno de ellos multiplicado por su segmento opuesto. Entonces dirá, ¿cuál es el segmento opuesto de C? Es N, ¿ya? Y el segmento opuesto a es M, ¿ya? Entonces sería acá C cuadrado multiplicado por N. Y luego el A cuadrado se multiplica por el segmento opuesto, el M. Así nada más. Y luego menos el producto de dichos segmentos MN por el lado que lo contiene, o sea, el B. O sea, multiplicas B por M por N. Ya está. Vamos a practicar acá en este ejemplo. A ver, haya X. Al toque, si ustedes lo están resolviendo también, es X cuadrado multiplicado por el lado opuesto, que es 7. Eso es igual a la suma de los cuadrados, o sea, 6 elevado al cuadrado, multiplicado por 4, más 8 al cuadrado, ¿ya? 8 elevado al cuadrado, multiplicado por 3, y a eso le pongo menos 3 por 4, ¿ya? 3
por 4 y todo por 7. Ya está. Muy bien. ¿Cuánto sale? ¿Quién lo hizo? A ver. Ya, muy bien acá. Hanhachi Nieto, muy bien, esa es la clave. Perfecto, 6. Significa que está atento a la clase, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ahí está, X vale 6. Te puede salir entero, raíz, pero esa es la forma en la cual tienen que aplicar el teorema de Stewart. Esto se puede demostrar con dos leyes de cosenos y lo sumas y ya tienes el teorema. Ya sepan aplicar correctamente. Veamos el teorema de la mediana. El teorema de la mediana es el mismo teorema de Stewart, pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja que AM es B medios y MC también es B medios. Entonces tiene una gran ventaja. Ya no es una expresión más grande, así como Stewart. Entonces acá se va a cumplir lo siguiente. Todo está acá arriba. Mira, tienes que leerlo nada más. Se cumple. Apliquen Stewart y al final se reduce a esto. Mira lo que dice. La suma de los cuadrados de dos lados, en este caso tienes que escoger dos lados. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero dice acá, ¿pero cuál lado, profesor? Acá dice, eso es igual al doble del cuadrado de la mediana al tercer lado. ¿Ya? Si yo escojo C y A, y el tercer lado es B, es porque la mediana se ha trazado del vértice B. Entonces vas a decir acá, C elevado al cuadrado más A más A elevado al cuadrado, ¿ya? Ese es igual al doble de M cuadrado, o sea, de la mediana al cuadrado. Y a eso le voy a sumar la mitad del tercer lado elevado al cuadrado. O sea, B al cuadrado entre 2. Ese es el teorema de la mediana. ¿Ya? Que se demuestra por el teorema de Stewart. Ya, no puedo poner un ejemplo, pero vamos a demorar mucho. ¿Ya? Vamos a seguir acá. Estarán tomando nota los teoremas, ¿no? Porque a la hora de resolver los ejercicios, ¿cómo? Puedes tomar tu pantallazo, está bien, pero sería bueno que ahí en borrador lo escriban. Vamos al teorema de Herón. Ya. Herón de Alejandría, porque también existía otro rey llamado Hierón, ¿no? De Siracusa. Este Herón de Alejandría determinó el cálculo de una altura, cuando los lados son enteros. ¿Ya? Y fíjate lo que dice, se aplica para todo triángulo bicuángulo. O sea, ¿para qué triángulo? Para el triángulo acutángulo o para el triángulo obtusángulo, para cualquiera de ellos. ¿Ya? Y se va a usar al famoso P, que ustedes ya lo conocen, a P. P es el semiperímetro. A más B más C sobre 2. Ese es el semiperímetro. Entonces, ¿cómo voy a calcular H? Ojo, acá puedes calcular cualquier altura. Cualquier altura puedes calcular. ¿Ya? No necesariamente siempre es B, puede ser a C o a A. ¿Ya? H será, mira cómo se calcula. ¿Ya? Se coloca una fracción. Arriba va un 2 y abajo va
¿Sobre qué lado cae la altura? Ese. Sobre B, todo lo que es sobre B. ¿Ya? Y arriba va raíz cuadrada de P menos A, luego P menos B, fácil de recordar, y P menos C. Listo. Ese para calcular cualquier altura. Repito, 2 sobre un lado, el lado que cae. Luego el otro es simplemente raíz nada más. ¿Ya? Por ejemplo, quiero calcular, a ver por acá, tengo un triangulito donde los lados son de 13, 14 y 15. Ahí está. Y entonces quiero calcular la altura que cae sobre el lado 14. ¿Cuánto vale esa altura? Lo ideal es aplicar ¿qué? Herón. Pero también se puede aplicar ley de proyecciones. También se puede aplicar ley de cosenos. ¿Ya? Pero en este caso vamos a emplear Herón. P es igual. ¿Qué se hace? Simplemente suma 13 más 14 más 15 y lo divides entre 2. ¿Y esto sabes cuánto te sale? Te sale 21. ¿Quieres calcular H? Entonces otra vez pone la fracción. Colocas 2 y abajo va. ¿En qué lado cae? 14. Y luego, ahí está raíz cuadrada de P, o sea, 21. Luego 21 menos 13, que es 8. 21 menos 15, 6. Luego 21 menos 14, 7. Y ustedes dirán, ¿y esto saldrá cómo? Número grande, nada que ver. Eso sale al toque nada más. Descompongan por teoría de exponentes y sale todo. ¿Sé cuánto te sale? Te sale 12. 12 te va a salir. ¿No es cierto? Ahora, otra forma sería más práctica. O sea, conocer y tener la certeza de lo que estás haciendo lo correcto. Porque a veces cuando yo enseño este método, entonces algunos alumnos dicen, no, Infanzón es champero. Comienza a probar los valores. Ni siquiera saben decir cómo lo estoy haciendo yo. Dice, no, ahí me dice mi amigo que usted es champero, está probando valores. Probar solamente comida, pero valores no. Acá tienes que manejar bien los pitagóricos. Se supone que ya lo manejas, ¿no? Mira, tú sabes, acá hay un triángulo con hipotenusa 13. ¿Qué triángulo pitagórico tiene hipotenusa 13? No es el 5, 12, 13. Entonces, lo más probable que sea ese número. Pero no estás champeando, no estás probando. Probemos con 1, con 2, con 3. No. Estás yendo directamente ahí, a la PUS, ¿no? 5 colocas. A ver, vamos a colocarle 12. Ya, dices, como este es 14, 14 menos 5, el otro es 9. Pero el triángulo que está a la derecha, 9, 12, 15, tienes que demostrar que existe. Porque si no existe, entonces no se puede determinar con el pitagórico. Y el 9, 12, 15 es ampliamente conocido, 3K, 4K, 5K. Entonces, correcto, la altura es 12. Y así no solamente con esos numeritos, hay varios números en los cuales hay que tener ese criterio. Y tener ese criterio
no viene de la noche a la mañana, es por la experiencia. Mientras más practiquen, más utilicen los triángulos pitagóricos, van a poder determinar problemas fácilmente. Y acá, sin querer queriendo, ya encontraste que este ángulo vale 53. ¿No te diste cuenta? ¿Te das cuenta, no? ¿Ves? Todas esas cosas suceden cuando lo empleas correctamente. ¿Ya? Muy bien, esto es para el teorema de Ron. Es restringido porque los lados, como dice, deben ser enteros, nada más. Ya. Bueno, normalmente yo siempre pregunto y nadie contesta, ¿no? Ya. Me refiero a si están entendiendo. Si no entienden, pasen la voz por el chat. ¿Ya? Pasen la voz. Vamos a estudiar ahora un teorema que se llama teorema de Euler. Euler tiene un montón de teoremas. Ya prácticamente es un matemático de los años 1800 más o menos, ¿no? Ya donde la geometría ya estaba ya pues avanzada y él lo avanzó más, ¿no? ¿En qué consiste esto? Mira, un cuadrilátero cualquiera, este es A, este es B, ¿ya? Este que está acá es C y este que está acá es D. Los lados, o sea, las medidas de los lados se relacionan con las diagonales y con el segmento que une los puntos medios de esas diagonales. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, el teorema de Euler se cumple, voy a poner acá, se cumple. Y esto tiene bastante connotación, ¿sabe por qué? Porque se puede aplicar a un trapecio y a un paralelogramo. Y ahí es donde más resulta todo ello. ¿Ya? Entonces dice, la suma de los cuadrados de los cuatro lados. Hablo de los lados para no decir la medida de los lados, ¿no? Se supone, ¿ya? Más b al cuadrado. Eso es igual a la suma de los cuadrados de las diagonales. O sea, diagonal AC elevado al cuadrado más diagonal BD elevado al cuadrado. Más 4 veces el cuadrado de ese segmento X. Ahí también. Ese es el famoso teorema de Euler. Ahí está. Esto es lo que se cumple. Y eso cuando se aplica a un trapecio, por ejemplo, imagínate que es un trapecio. ¿Qué cosa es X? La medianita. Y si es la medianita, ¿cómo se obtiene la medianita? Base mayor menos base menor sobre 2, ¿sí o no? Ahí está. Y simplifica rápidamente. Y si fuese un paralelogramo, en un paralelogramo las diagonales se cortan en el punto medio. O sea, X es 0. Ah, entonces se puede emplear más fácilmente el teorema. ¿Está bien? Ya, muy bien. Listo. De aquí ya avanzamos y vamos a resolver la práctica dirigida. Ya. A ver, respuestas. ¿Cuánto sale la 1?
Ya, ¿cuánto sale? A ver, nada. Ya, me sorprende, ¿eh? Es un problema muy sencillo. Sencillo. Por no decir monedas. Ya, se supone que ya han visto el gráfico. Dos diámetros AB y CD perpendiculares. Deben cortarse en el centro, dos diámetros, cualquier diámetro. Y si son perpendiculares, están formando ángulo recto. Aquí están. Y el radio vale raíz de 10. Pues le he puesto raíz de 10 a cada uno. Y acá dice, calcule la distancia del punto C al punto medio de BD. Pero ¿cuánto vale BD? Tú sabes que esto vale 45. O sea, eso en geometría, en trigonometría lo usamos. ¿No es cierto? Y en este triángulo notable de 45, si este cateto vale raíz de 10, la hipotenusa vale raíz de 10 por la raíz de 2, o sea, raíz de 20. ¿Y cuánto es raíz de 20? 2 raíz de 5. O sea que BD vale 2 raíz de 5. Pero como M es punto medio, no indica M, pero yo le he puesto M punto medio, entonces cada uno debe ser 5, pues, ¿no? O sea, raíz de 5. Y el otro vale raíz de 5. Entonces tengo que calcular cuánto vale CM. Eso es lo que me están pidiendo que calcule. ¿Ya? Ya. ¿Cómo voy a calcular CM? Entonces lo voy a calcular aplicando un pitagorazo nada más. ¿Cómo es eso? Por teoría, si yo uno b con C, acá se forma un ángulo recto. ¿Por qué razón? Porque CD es un diámetro. Ah, ya. Ahora, BC es lo mismo que BD, o sea que vale 2 raíz de 5. Ahí está. Y entonces ya salió, pues, ¿no? Solo tienes que aplicar Pitágoras acá. En ese triangulito aplica Pitágoras y ya tiene la respuesta.
Listo, de ahí sale 5. Esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 2. Pregunta número 2. Ya. Apliquen ley de cosenos y envíenme su respuesta. ¿Verdad? Apliquen ley de cosenos. Dibujen y apliquen ley de cosenos. Con b cuadrado, por supuesto. Ya, muy bien acá. Hanhachi Nieto y De la Cruz. Me dio ya la respuesta. Muy bien. Así es, esa es la clave. Ahora, cuando ustedes vean este tipo de relación, porque esta es una relación denominada b cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado menos ac raíz de 2. Al toque, identifícalo para poder aplicar la ley de coseno. Y dibujo un triángulo como lo estoy haciendo, así directamente. Y ahí aplica ley de coseno. Entonces dice esto acá, resolución. ¿Ya? Aplicamos ley de coseno. Ahora, me piden el ángulo B, yo le he puesto X. ¿Quién está al frente de B? Perdón, al frente de X. Está B. Entonces, es ese B que va a elevarse al cuadrado. Entonces, tendría acá, por ley de cosenos, B cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. O sea, A cuadrado más C cuadrado. ¿Sí? Menos el doble producto de A por C. A por C. Y todo esto por el coseno de X. Ahí está. Esa es la ley de coseno para el triangulito. Pero tenemos un dato. ¿Ya? El dato, lo que dice arriba. B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado, ¿ya? Menos A por C y por la raíz de 2. Listo. Y entonces, ¿qué voy a hacer?
simplemente tienes que comparar nada más. Compara, mira, mira. Ahí lo tienen los dos ahí. Entonces, ¿qué vas a decir ahí? Igualando, ¿ya? Solo iguala lo que debe de igualarse. Si ya tiene ambos a cuadrado, c cuadrado, entonces sería pues menos 2ac por el coseno de x. Esa tiene que ser igual al negativo menos ac por la raíz de 2. Estoy igualando lo que hay que igualar, ¿no es cierto? ¿Y acá qué pasa? El negativo se cancela y se cancela AC. ¿Y qué te queda? El doble del coseno de X equivalente a la raíz de 2. Y esto es ampliamente conocido por ustedes. El coseno de X es raíz de 2 sobre 2. Entonces, cuando esto suceda, es porque X vale 45 grados. Y esa es la respuesta. Sale 45. ¿Está bien? Muy bien, Jordan, ¿no? Jordan también, aparte de la Cruz y Hanhach. Muy bien, ¿ahí está? Esa es la respuesta. Entonces no le tengas miedo, pues tienes que aplicar ley de cosenos. Si en vez de menos AC fuese más AC, igual ley de cosenos. Si en vez de raíz de 2 fuese 1,6, 3 quintos, igual ley de cosenos. Y si no hay nada, menos AC, igual ley de cosenos. Es una característica. Estos problemas son característicos de ley de coseno. Haz lo mismo que estoy haciendo, los mismos pasos y vas a calcular el valor. ¿Ya? Muy bien. Pasemos ahora. Ahí está. Hablando de lo mismo. A ver, quiero respuesta, pues, hay muchachos. Solamente 3 chicas y un varón nomás están resolviendo todo. Los demás, ¿qué será de su vida? Acá ya me dio una respuesta de la cruz. Muy bien.
Ya, muy bien. Solo me dio respuesta de la Cruz Chucle, nada más. Los demás no sé en qué estarán metidos. A ver. De repente están aplicando otra cosa. Ya, chequea. Mira, acá bien claro dice que voy a aplicar ley de coseno. Como me piden el ángulo X, este es parecido al anterior. Idéntico es. Entonces lo que tengo que hacer acá es b cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de c más a elevado al cuadrado. Luego vino menos el doble producto de a por c por el coseno, obviamente, de x. ¿Está? Y listo. Entonces, y el otro, que viene a ser dato del problema, es b cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado. Luego viene más 1,6 multiplicado por a por c. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo mismo que hice anteriormente. Vas a igualar. Igualando. Lo conveniente nada más. ¿Ah? Menos 2 AC por el coseno de X. Y eso es igual ¿a quién? A 1,6 AC. ¿Y qué pasa ahí? AC se cancela, pues. Entonces te queda coseno de X nada más. 1,6 entre 2, 0,8, pero negativo. Menos 0,8, pero 0,8 es 8 entre 10, pero 8 entre 10 es 4 quintos. O sea, es así, mira. Ahora, si fuese positivo, si el coseno es igual a 4 quintos, pero positivo, sería 37, ¿sí o no? Pero como es negativo, entonces tiene que ser, pues, obtuso. 180 menos 37 es 143. ¿Qué es eso? La respuesta. Pues. Ahí está la respuesta. ¿Ya? ¿No? De repente, algunos dirán, ¿y cómo 37? Ya, vamos a poner acá el triangulito. Pero este triangulito, desde la primaria están enseñados. ¿Sí o no? Bueno, acá en el APU, pero 37, ya. Al frente está el 3, pues. Hipotenusa 5. Cateto 4. Ya. Coseno 4 quintos positivo es de 37. Entonces, si yo quiero el ángulo, porque es negativo, o sea, 180 menos 37 es 143. Eso lo hacen en trigonometría. ¿Cuál es el tema? No sé, pero reducción al primer cuadrante, creo que es, ¿no? O ángulos en posición normal, posición estándar. Ahí se hace. Otro problema. Ya, inténtalo, pero muchachos, me dan la respuesta. A ver.
Yo le voy a ayudar con el gráfico, ¿no? Como siempre, a ver. Ya, muy bien. Voy a resolver el problema. Mira lo que dice. En un triángulo isósceles ABC se ubica el punto P en el interior, tal que AP 25, BC 39. AB 35, BC 35. Es isósceles. La base AC es 56. Y te pide que calcules cuánto vale PB. Ya. Te dirán, ¿y qué voy a hacer ahí? Recuerda que te dije, este tipo de problemas es para aplicar triángulos pitagóricos. Por ejemplo, mira, a ver, 39 no te parece conocido. Mira el triángulo amarillo. Multiplícale por 3 a 13, 39. Entonces, haz que este 39 sea hipotenusa, ¿ya? Sea hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y está 25. Puede ser 7, 24, 25 o 3, 4, 5.
Cualquiera de ellos puede ser. Y 35 puede ser el 3, 4, 5. 35 es 5 por 7. 5 por 7. Y 56, a ver, podría ser 4 por 14. Bien, entonces esa conjetura lo tienes que determinar. Primero, como es isósceles, ustedes conocen una propiedad fundamental. Tienes que recordar, tienes que trazarle la altura a la base. Si trazas la altura a la base, cada segmento vale 28. Porque es isósceles. 28, 28. Y hasta ahí no hay ningún problema. Ya. Ahora, a ver, apliquen sus habilidades. Mire ese triángulo verde. Dime cuánto vale la altura. A ver. ¿Cuánto vale la altura? Muy bien, Janhachi, coronel. Es 21. Te dirán, ¿y por qué 21? Recuerda, mira 35 y 28. Tiene un múltiplo de 7. O sea, el 35 es 5 por 7 y el 28 es 4 por 7. Entonces la altura es 3 por 7, 21. ¿Ya? 21. Ya está. Ahora trabajemos, vamos a borrar esto, trabajemos en este triángulo. Mira este triángulo que está acá. Ese que está ahí. En ese triángulo se tiene que trabajar bien. Recuerda el 39 es 13 por 3. O sea, este 39 tiene que estar como hipotenusa de un triángulo rectángulo. Me conviene trazar esto. Ahí está. ¿Y qué hago? Ya, al toque tengo que razonar, ¿no? Mira, 39. Ya, entonces me fijo en el 5, 13, 12. Ya, entonces eso quiere decir que como 39 ha sido multiplicado 13 por 3, el 5 puede ser 3 por 5. Claro. Entonces trabájalo, mira, trabájalo en este triángulo rectángulo. Trabájalo ahí. Ahí trabaja. Haz que este 39 sea el 5, 13, 12. Entonces, 15 vendría a ser este que está acá. Y si me vas a preguntar, ¿y por qué no puede ser 12 por 3? ¿No? Sería 36, pues. 76, más grande que 25. Un cateto más grande que 25 no puede ser. Ya, entonces ya tengo 39, 15. Entonces, el otro cateto debe medir 36. ¿O no? 12 por 3, 36. Como es 28, ¿cuánto le está faltando? 8, ¿no? Le falta 8 para que sea 36. Acá está, este pedacito es 8. Y este es 28. Pero todo esto era 28. Todo esto era 28. Pues ahora va a ser 20. Y tienes que comprobar si realmente existe. A ver, el triángulo, esta, que estoy pintando, ¿existe? A ver, 15, 3 por 5, 4 por 5, 5 por 5. Sí existe, pues. Ya está resuelto el problema. ¿Qué vas a hacer? Trázale la alturita, o también puedes decir proyectalo a la derecha. Este es 15.
Entonces el otro también vale 15. Este es 15. Todo vale 21. Sí, entonces este vale 6. Y el 8 de abajo sube, porque se proyecta hacia arriba. Y ahí tiene la respuesta del problema. Este triángulo es ampliamente conocido. Listo. Entonces la clave de ese problema es 10. Ahí está. Esa es la solución. Entonces, si alguien todavía está pensando que los triángulos pitagóricos no sirven, pues te estoy demostrando que sirven y muchísimo. Entonces, sepan utilizarlo, no solamente en geometría, trigonometría, física, RM. Para eso se enseña, pero no solamente para geometría. ¿Ya? Listo. A ver, intenta acá y dime una respuesta. ¿Y por qué crees que pongo esto al costado? Porque lo voy a usar, pues. ¿Sí o no? Lo voy a usar. A ver, inténtenlo, es un problema bien sencillo y lo puedes hacer al toque. A ver, ajá, muy bien, Canepa, excelente, esa es la clave. Ya, muy bien. Muy bien, Fiorella, también. Ya, mira, ¿cómo se resuelve este problema? Mira, te piden la altura del trapecio. Ya, trázalo, la altura del trapecio. Perpendicular. Y esa es la que te están pidiendo. Yo les enseñé un método y los que me han dado la respuesta es porque han estudiado ese método. Así es, Pérez Vázquez. Muy bien, Caína. O sea, los alumnos que me dan la respuesta es porque en verdad saben el método del paralelogramo. Esto no solamente se emplea en cuadriláteros, sino también cualquier tema en áreas. Acá, por ejemplo, lo voy a usar. Se forma un paralelogramo en la parte interior y estoy trasladando solamente los lados. Ahí está el paralelogramo. Listo. Y ahora, esto es 5 y todo vale 26. Entonces está quedando 21. Ya. Pero ahora es momento de decir, puedo emplear el teorema de Ron. Fíjate, ¿eh? Puedo emplear
el teorema de Herón. ¿Dónde, profe? En este triángulo que estoy pintando de gris. Ahí puedo aplicar Herón para calcular H. ¿Sí o no? Los lados son enteros. Mira los lados, son enteros. Esa es una posibilidad. ¿Lo puedes hacer? Hazlo. Pero la otra alternativa que yo te estoy dando es que lo hagas utilizando los pitagóricos. Si acá hay un 13 de hipotenusa, 5 y 12, no hay otra posibilidad. Pero si no sale, ni modo, Herón, pero si sale, ¿qué? A ver, vamos a probar. A ver. 5, este cateto. Entonces, el otro sería 12. 21 menos 5 sería 16. Este sería 16. Ya, y si es 16, está bien que existe el triángulo. Mira, 12 es 3 por 4, 4 por 4, 5 por 4. Efectivamente, está cumpliendo. Por lo tanto, la altura es 2. ¿Cuál es el otro método? El otro método es Herón. Voy a poner acá resolución. 1, ¿ya? Método de Herón. Hazlo. Y H te va a salir 12. Método de triángulos pitagóricos. También H te va a salir ¿cuánto? 12. Tú elige cuál te conviene. ¿Está bien? ¿Cuál te conviene? Ya, muy bien. Vamos a pasar a la número 6. A ver, ahí apliquen el teorema de Euler. Muy bien, de la Cruz. Muy bien, de la Cruz. Rápidamente me dio la respuesta. Ya, muy bien, de la Cruz. Vamos a resolver este problema. Mira, acá voy a aplicar el teorema de Euler. Ahí está el teorema de Euler. ¿En qué consiste?
en la suma de los cuadrados de sus lados. O sea, 5 al cuadrado más 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y finalmente del otro lado es 10 elevado al cuadrado. Eso es equivalente a la suma de los cuadrados de sus diagonales. O sea, diagonal AC al cuadrado más diagonal BD elevado al cuadrado. Más 4 veces el segmento que une los puntos medios de las diagonales al cuadrado. Pero esta es la medianita, pues. 10 menos 6, 4. La mitad, 2. Con la medianita vale 2. Entonces sería acá. 4 veces. ¿Ya? 4 veces. 2 al cuadrado. Ahí está. Listo. Y de ahí ya te sale la respuesta. Solamente tienes que operar. ¿Ya? Entonces, sale que AC elevado al cuadrado más BD elevado al cuadrado sale 194. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Ya? 194. Listo. Ya. Entonces, este tema, dominen ley de coseno, ley de proyecciones, los temas que hemos visto y los teoremas, utilicen mucho los triángulos pitagóricos. Es necesario que sepan utilizar los pitagóricos. ¿Por qué? Para reducir el tiempo de solución de un problema. Y tú notas de que para resolver un problema de este tema es utilizar los temas anteriores. Acá también hay ejercicio con semejanza, triángulo notales, Pitágoras, congruencia puede haber, o también mezclado con la circunferencia. Entonces es acumulativo, ¿no? Por eso justamente este tema va en este lugar de todo el calendario de actividades. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, hasta ahí. Vamos a habilitar su temático.